Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Venimos reconociéndonos a nosotros mismos, Señor, como personas que no podemos solos, somos incompetentes. Señor, incluso somos impotentes sin ti, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo todo lo podemos. Si tú estás con nosotros, Señor, háblanos, ministranos, tócanos y transforma nuestra vida de tal manera, Señor, que podamos vencer, que podamos tener victoria cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te agradezco por nuestros hermanos que ya están aquí, por las hermanas, Señor, por los niños, por aquellos que no pudieron venir. Te suplico que estén desde su casa conectados, escuchando tu palabra. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando acerca del tema de los congregantes, que originalmente es un tema que, como en el 2017 por ahí, lo estuvimos presentando a la iglesia en ese tiempo, y ahora le hicimos un refresh, dice mi pastor, de modo hay que aprenderle algo. O sea, ¿para qué? Para ubicarnos en el tema que pretendemos, en los propósitos, en los objetivos que el Señor tiene para la iglesia, y quisiera pues que nos definiéramos en cuanto a qué tipo de congregantes somos. Congregantes sabemos que son todos aquellos que asisten a la iglesia, hermanos. Amén. Todos, hay muchos, ¿verdad?, que asisten a la congregación, a la iglesia, y esos son congregantes. Y estos congregantes, hermanos, se definen partiendo de su relación con Dios, pero también se definen, hermanos, en su forma de ver al ministro de la iglesia. Y usted sabe que aquí en el Ministerio de Ebenezer es muy importante cómo vemos al ministro. En otras iglesias no importa, algunos dicen, no, a mí no me vean. No. Sí es importante ver la relación, o cómo es la forma, la óptica en que usted tiene del ministro donde se congrega. Amén. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a definir, entonces, o lo vamos a ir viendo. Entonces se clasifican 4 tipos de congregantes. 4 tipos, de manera general. Pueden haber subdivisiones, pero 4 tipos por lo menos, hermanos, de manera general. De manera que tenemos que analizarlo, identificar, hermanos, esas 4 etapas, porque son 4 niveles diferentes, y veamos con cuál de ellos nos identificamos, cuál es la similitud de nuestra vida con ellos, y si tenemos que hacer algunos ajustes, si tenemos que hacer algunos cambios en nuestra vida para ubicarnos dentro de la voluntad del Señor, hagámoslo. Es cuestión, ¿verdad?, que querramos, y que pues después de este tema, hermanos, muchos hermanos o algunos hermanos se definieron y dijeron, no, para mí usted es solamente un buen predicador. Qué bueno, ¿verdad? Bonitos temas, excelente, felicidades, pero hasta ahí. Otros dijeron, para mí usted es mi pastor. Y si usted me dice rana, yo brinco. Bueno. Si usted me dice que yo soy una oveja, pastor, yo lo reconozco también como mi pastor. Y así empezamos a definir algunas cosas, y empezamos a ver o a distinguir dentro de la congregación, hermanos, ¿verdad?, cuál es su sentir, cuál es su actuar. Entonces aquí tenemos estos 4 tipos de congregantes. Le mandamos al grupo este esquema. Dice que los errantes ven al ministro de Dios solo como un predicador, y ya vimos Ezequiel 33, Cantares 1, 5 al 7, Salmo 120, verso 6, San Juan 6, 26. Todos esos textos ya lo vimos desde el domingo, el martes,
lunes y martes ya lo estuvimos viendo. Amén. Si usted no lo ha visto y quiere corroborar, usted va a escuchar. La verdad, el Señor nos ha bendecido abundantemente con estos temas. El que es errante dice, pues, está bien, un muy buen predicador. La verdad que sí están buenos los temas, pero nada más. Eso es todo para ellos. Ven al pastor o al ministro como un predicador. Algunos, como en Ezequiel, dice que el Señor le dijo a Ezequiel, mira, el pueblo llega delante de ti como si fueran pueblo mío. Eso está fuerte porque dice, pero ellos se mofan de ti, dice. Ellos se burlan de ti. Entonces, y luego dice, ¿por qué? Porque no hacen caso, no obedecen lo que les está enseñando. Y encontramos también en Cantares 1, verso 5 en adelante, donde dice, ¿por qué de estar yo errante junto al rebaño? Y ahí habla una mujer, o sea, una iglesia. Usted sabe que le hemos enseñado que en la Biblia, hermanos, la mujer viene representando un tipo de iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos míos, el errante está tremendo. Y ahorita vamos a ver algunos puntos. Ovejas. Las ovejas ya es otro nivel. Ya pasó de errante, ya está establecido como oveja. Acá anda de un lado a otro, es como Caín. Que Caín, dice la Biblia, que fue errante. No se establecía en ningún lugar. Y llegó a la ciudad de Noc. Ya lo vamos a explicar al ratito. Y las ovejas, hermanos, ya ven al ministro de Dios como su pastor, y eso ya es otro nivel, porque no cualquiera ve al ministro como su pastor. Amén. Es un pastor, porque una cosa es pastor, ¿verdad? Bueno, tenemos un concepto un poquito que es, pues que tenemos que definir cierto concepto. Por ejemplo, el pastor le dicen muchos eran siervos, pero siervos somos todos, no solamente el pastor. Usted también tiene que ser un siervo del Señor. Amén. Entonces, las ovejas ven al ministro de Dios como su pastor. Y ya vamos a ver esto. Pero hay otro nivel más arriba de eso, que es el nivel de hijos espirituales. Estos ven al ministro como su padre espiritual. ¿Se da cuenta? Se tiene que ir creciendo, desarrollando, al grado, hermanos, de que podamos ver al ministro como nuestro padre espiritual. No solamente como un pastor, sino ahora como un padre, como un mentor, como, hermanos, alguien que va a pastorear y a ser nuestro padre del alma. Hablando del área, pues, que necesitamos ser ministrados, que es nuestra alma. Amén. Y luego el final, el punto número 4, que es el nivel óptimo de hijos herederos, que ven al ministro como un padre heredero, que le va a heredar un ministerio, como el caso de Eliseo, que Elías le dijo, ¿qué quieres que yo te dé antes que yo me vaya? Estoy parafraseando, ¿verdad? Lo dice de otras palabras y dice otras cosas, pero Eliseo dijo, dame la doble porción. Y la doble porción se le daba a un hijo. Era una herencia. Quiero la herencia, quiero heredar el ministerio, la unción tuya, el poder que hay en ti, lo quiero yo. Fíjese qué tremendo. Para los primogénitos, la doble porción. Entonces él está diciendo, yo te considero un padre espiritual, dame de lo que tú tienes. Entonces ven al ministro como un padre heredero. Dice, yo quiero llegar a ser como él. Quiero llegar a ser un siervo, un predicador, un pastor, un ministro, ¿verdad?, del Señor. Yo también. Y ahí es donde se reproduce el ministro en otros. Amén. Porque eso es
Ahí es donde está el propósito, hermano, pero esto depende mucho de cada uno de nosotros, ¿verdad? Veamos entonces, mire, esto es lo que comentamos el domingo y el domingo y el lunes. Aquí estamos, que los errantes llegan a burlarse, hermanos, no que llegan exclusivamente a eso, pero sino que no aceptan el mensaje del ministro y se burlan, se mofan, dice Ezequiel 33:30. Parecen pueblo de Dios, porque dice, se van a congregar, van a venir a ti, dice, como si fueran pueblo mío, dice el Señor ahí en Ezequiel 33:31. Pero no son pueblo mío. Parecen, pero no son, y eso está tremendo, ¿ah? Esto ya lo vimos. Ven al ministro como un buen cantor. O sea, pone el ejemplo, el Señor dice, mira, vienen a ti y dicen, y te ven como un buen cantante. Nada más. No te ven como un ministro, la voz del Señor por medio de la cual se le está enseñando, sino te están viendo como alguien como un show, ¿verdad? Es un show. Entonces, hermanos, pero resulta que dice Ezequiel 33:33 que van a entender tarde. Ese es el asunto de los errantes. Los errantes no entienden a tiempo, entienden tarde, demasiado tarde. Dice, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahora luego dice que viven en tinieblas, Cantares 1:5, porque dicen, morena soy. No se fijen en que soy morena. Pero la versión original, hermanos, dice, no se fijen en que soy negra. Y esa palabra, hermanos, tiene que ver, si se traduce, hermanos, es no se fijen que estoy en tinieblas. No se fijen que estoy mal, que estoy en pecado, que estoy practicando cosas que no son correctas. Pero no se fijen en eso. En eso ustedes no se fijen. Porque el sol me miró. Y entonces cuando dice el sol me miró, está haciendo alusión al Padre, a Dios. Es el Padre, el sol de justicia. Y dice, no se fijen en que soy morena, no se fijen en que estoy mal, en que estoy sucio, en que estoy en tinieblas. Dios de todas maneras me usa. Y esa es una de las cosas, hermanos, que los errantes pueden caer en ese error. Dicen, yo he orado por gente y ha sanado, y eso que estoy mal, dirían. Así dijo ¿cómo se llama? Balaam. Así dice el Señor, le dijo al pueblo de Israel. El profeta, caído, pero con los ojos abiertos. A la mecha. Estaba en el suelo, pero todavía Dios lo usaba. ¿Cómo ven? Es que los dones y el llamamiento son irrevocables, pero el asunto, hermanos, es que a veces se vive en tinieblas. Luego expresan presunción, es lo que le decía, ¿verdad? No se fijen, yo soy morena, sí, cierto, estoy en tinieblas, sí, pero Dios me usa. Ahora, son adictos a los conflictos. Dice, las hijas de mi madre se iraron contra mí. Ellos tienen la culpa, ellos fueron los responsables. Los errantes siempre culpan a los demás. No se responsabilizan de sus actos. Estoy dando otra vez, hermano, perdón, no tienen propósito. Llegan a la iglesia, pero no tienen propósito. Dice la Biblia que le preguntan en Cantares capítulo 1, verso 7, dime dónde cesteas al mediodía, dónde apacientas. Como que no saben a qué llegan, ¿verdad? Y usted sabe que nosotros asistimos a la casa del Señor para apacentarnos, para alimentarnos de la palabra del Señor, hermanos, y para reposar, para entregar nuestras cargas al Señor, porque eso es lo que venimos a hacer, hermano. Venimos a cestear, ahora sí que la siesta, hermano, tiene que ver con un reposo, con un descanso. Traemos cargas, pónganla en la mano del Señor. Señor, mira, esta es mi carga. Yo tengo este problema, tengo esta batalla, tengo esta lucha. Estoy en una situación, Señor, que no sé qué hacer. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué prefiero yo? Que si estamos mal, si estamos cometiendo cosas que no son correctas, que vengamos a la iglesia. Hay gente que va a decir, ¿y para qué va ese? A mí me lo han dicho eso. No de uno, ni de dos, ni de tres, sino de varios.
Oye, ¿y ahí llega contigo fulano de tal? Sí, pero si fulano de tal, eso hace como cuando comenzaste a llegar, Alex, te comenté. Y yo, porque me tomé una foto con el hermano y la subí al Facebook. Y alguien por ahí, y contigo llega fulano. Ese, sí. Pero si yo lo conozco, ¿qué es este? Y me contaron tu vida, ni yo te la pregunté cómo estaba, ni yo te pregunté tanto cómo, de dónde venía, cómo estaba. Pero ya la gente, hermano. Y digo, sí, es que a la iglesia llega gente que necesita de Dios. Aquí no llega gente santa, hermano. Aquí llegamos gente que necesitamos de Dios, que estamos cargados. Amén. Entonces, pero debemos saber a qué venimos. Venimos con propósito. También los errantes no tienen visión de cobertura. Esos no se sujetan a ningún pastor. Dicen, yo hago lo que quiero. Por eso les he enseñado, ¿verdad? Por medio de esta doctrina, hermanos, la cobertura. Alguien que está bajo cobertura dice, pastor, no voy a poder estar, pero ahí le pido que ore por mí porque voy a tal parte, ¿verdad? Voy a ir con mi familia, voy a hacer tal cosa. Y entonces el pastor ora para que la cobertura del Señor vaya con él. Por eso yo, cuando no me han dado permiso a mí para ir por ejemplo, yo quise ir a Puebla, porque ahí hay familias que quieren que les demos cobertura. Pero si no me responde mi autoridad, como me pasó hace poco, ¿verdad? Y ya me esperaban los hermanos, ya está bien conseguido, creo, equipo de sonido y sillas, hermanos, para unas actividades. Y no me respondió mi autoridad. Entonces yo dije, pues no me muevo, no sea que me vaya a pasar algo fuera, que vaya yo fuera de la cobertura. Como dijo un pastor, su esposa, su hija salió, pero le dijo que fuera nada más a la plaza. Pero ella se fue hasta otro lado. Y entonces dice, papá, le dice una de sus hermanas, ya ve que siempre va a haber una hija o alguien que es comunicativo, para no decir sapo. Y entonces le dice, papá, ¿mandaste a mi hermana hasta la plaza? Sí, hasta ahí nada más le di permiso. Porque agarró y se fue más para allá. Allá anda por no sé, dijo. No, y le marcó. Y le dice, ve hija, tú me pediste permiso hasta tal parte. Yo estoy orando por ti, que el Señor te guarde. Si te sales de ahí de la cobertura, ya vas bajo tu responsabilidad. Como le pasó a la hija de Jacob. ¿Te acuerdas de la hija de Jacob? Que salió a pasear con las hijas de todo eso, de los príncipes de ese lugar, Dina, y la van violando. Le pasó algo fuera porque se salió de la cobertura, se fue más allá de los límites. Pero estoy hablando no con errantes, sino estoy hablando con las ovejas, ¿verdad? Porque el errante nunca reconoce, no tiene visión de cobertura, no entiende la cobertura, cree que el pastor lo que quiere es tenerlo, ¿cómo se llama? Dominado, y no es así, no. Usted sabe que nosotros no imponemos, sino que exponemos, y que la autoridad no se impone, sino que se reconoce. Entonces yo reconocí autoridad cuando entré en Ebenezer. Yo dije, voy a reconocer y voy a aceptar lo que me digan para que yo crezca. Primero espiritualmente, después va a venir todo lo demás, hermano. Al rato, y el pastor allá anda en Estados Unidos predicando. Aleluya. ¿Y dónde el pastor? Allá anda en la otra iglesia que se está abriendo en Cárdenas, en Comalcalco, en otros lugares. ¿Por qué, hermano? Porque primero hay que echar raíces. Amén. Hay ancestros en los nombres ahí, en los errantes. Por eso el Señor le cambió de nombre. Por ejemplo, a Abraham, a Sara, le cambió el nombre, a Jacob le cambió el nombre, un padre le cambió el nombre a ¿cómo se llamaba? Benoni, que era hijo de maldición, y le cambió el nombre a hijo de bendición, hijo de la derecha. Por eso el Señor también le cambió el nombre a Saulo. Y así, hermanos, ese es un tema completo. Pero entonces, también los errantes se identifican a ellos mismos como errantes. Yo hago lo que quiero, a mí no me va a andar mandando nadie, si nadie le está mandando.
Aquí no mandamos a nadie. Aquí nada más enseñamos. Y ya usted va a decidir, amén, si se sujetan o no. Ahora, no crecen espiritualmente los errantes. Son de la multitud, son del montón, pues para no poner del montón, son la multitud. Son cainitas, porque Caín era un errante. Y fíjense que los cainitas se casan con parejas errantes, porque dice que Caín salió, hermanos, de la presencia de Jehová y se fue a la tierra de Nod. Y Nod significa vagabundo, errante, alguien que huye. Eso está tremendo si usted lo investiga, hermanos. Y dice que ahí conoció a su mujer y tuvo hijos. Un hijo que por cierto se llamó Enoc, pero ese no es el Enoc que Dios se lo llevó. Ese es otro Enoc. Entonces resulta, hermanos, que Caín se casó con una errante. Es decir, que una persona que no se sujeta a un pastor, a veces se casa con otra persona que tampoco reconoce al pastor. Ya me cayó mal el pastor. A mí también, dice ella. Pero cuando no, como en el caso de mi esposa y mío, yo dije, no voy a ir. Pues yo sí voy a ir, yo sí me voy a sujetar a la iglesia y al Señor y todo. Amén, gloria a Dios. Eso me ayudó a sujetarme, ¿verdad? Y a no ser un errante. Porque así como hay ovejas errantes, cabritas errantes, hay ministros errantes. O sea que andan predicando por donde quiera y no. ¿Quién es su pastor? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero no se sujetan a la cobertura. Son como nubes viajeras, son como ondas del mar, estrellas errantes, no tienen segura su salvación. Dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de perdición. Entonces, esto ya lo explicamos y yo ya me tardé más de 20 minutos o 20 minutos en ello. Luego hablamos de las características de las ovejas. Se dejan cuidar, se dejan sustentar, se dejan. Una oveja, hermanos, ¿sabe lo que significa la palabra oveja? En el griego es próbaton. ¿Y qué significa? Algo que camina hacia adelante. Las ovejas no caminan hacia atrás para trompear, ¿verdad? Les decía anoche que ¿quiénes son los borregos o los chivos? Que se echan para atrás y se van a dar de tope con otra oveja, o si acaso hasta con el pastor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero las ovejas se dejan cuidar. Pastor, me siento mal, ore por mí, fíjese que, amén, vamos a estar orando, pero ahora vamos a platicar tú y yo, y qué te pasa, qué tienes, cómo te sientes, y la oveja empieza a hablar, me siento mal, ¿verdad? Se deja cuidar, se deja sustentar, se ministra. Ore por mí, ¿verdad? Está bien, comen pastos delicados porque son pastos verdes. Eso dice el Salmo 23:1, en pastos delicados. ¿Sí? Y esos pastos delicados habla de pastos nuevos, no bajados de internet, sino que pastos que traen revelación, que traen rema de parte del Señor y que nos va a fortalecer. Son pastos delicados, pero también pastos que sacian, hermanos, esas ovejas se sacian con palabra de paz. Junto a agua de reposo me pastoreará. Y el agua de reposo, hermano, es la palabra que trae paz. Hermano, yo sé que a veces el Señor da un mensaje fuerte, pero no todo el tiempo va a estar uno golpeando a la oveja, ¿verdad? Como dijo Jorge Rasky, yo escuché un mensaje que dijo, usted puede invitar 3, 4 días a Jorge Rasky y que le dé a la iglesia, toma, pero usted como pastor no puede estar todo el tiempo dándole toma y darle a la... Hay gente que quisiera, pastor, usted no nos predica fuerte. ¿Y para qué? Si le estoy dando la palabra. Y lo que se trata, hermano, es que usted reciba palabras que le vaya a traer paz. No que usted se vaya regañado y con la cola entre las patas. Bueno, no con la cola entre las patas,
pero que vaya triste y diga, ay, yo todo nos cuelgo bien el pastor. A veces sí, hermano, a veces sí dan ganas. Pero eso le va a tocar al Señor, ¿verdad? Dice, reciben fortaleza las ovejas, se dejan conducir, la vara y el cayado le dan seguridad. Tienen banquete en presencia de sus enemigos, de sus adversarios, de sus angustiadores. Pero nosotros podemos estar pasando, hermanos, por el callejón de las trompadas, porque a todos nos pasa. Esta semana pasada, hermano, y todavía, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, digo el chimoso, pero todavía traigo un dolorcito acá. Siento una bolita que me sube y me baja. Y entonces, la verdad, pero porque hemos pasado por situaciones tremendas. Y usted también. Pero ya el Señor nos dijo que después del caos, ¿qué va a venir? La bendición. Después del caos fue cuando el Señor empezó a construir o a reedificar la tierra, hermanos. Después del caos, porque dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la creó bien, porque Dios hace todo bien. Pero entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis capítulo 1, ahí hubo un caos. Se dicen los teólogos, no me crean a mí, pero dicen que entre esos dos versos ahí ocurrió la caída de Satanás. Y cuando lo tiraron de allá, hermanos, vino con grande ira a destruir todo lo que Dios había hecho. Y de ahí viene el verso 2 donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice la Biblia, pero es ahí, puede ser, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios nunca deja de moverse. El Espíritu de Dios sigue moviéndose, aunque haya caos, aunque parezca que las tinieblas están ganando. No. El diablo va a salir perdiendo siempre, hermano. Nunca le demos digamos, ay, hermano, es que el diablo, no sé, ya no aguanto, es que el diablo. No, el diablo el Señor lo reprenda. A ese ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y lea Apocalipsis no con miedo, sino léalo confiando, hermano, y va a ver usted que al final de cuentas el Señor es vencedor. Amén. Es victorioso. Amén. Siempre va a vencer el Señor. Entonces, tenemos banquete en presencia de nuestros angustiadores. El enemigo puede estar queriéndonos atacándonos, y el Señor preparándonos un banquete. Y nosotros disfrutando de la presencia del Señor. Recibimos unción de gozo. Unge mi cabeza con aceite, dice. Mi copa está rebosando. Pero ¿para qué ungían la cabeza de las ovejas, hermano? ¿Alguien sabe para qué las ungían la cabeza de las ovejas? Un hermano que era pastor de ovejas, un pastor de ovejas literal. Ese hermano dice que le tenían que echar aceite a las ovejas en la cabeza, hermanos, para que el aceite, hermanos, no hiciera que los bichos, los gusanos, los parásitos, no se les metieran a las ovejas en la oreja. Porque si se les mete en la oreja, hermanos, se vuelven locas. Dicen que una oveja se enloqueció y en la noche pateaba, porque se le metió un bicho, un animal en la oreja. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuando el diablo empieza a hablar aquí a la oreja, al oído, y a decir, hermano, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder vencer. ¿Me entiendes? Porque si no nos va a querer desviar y nos va a querer confundir. Pero el Señor lo reprenda, amén. El bien y la misericordia siguen a las ovejas. Eso dice el Salmo 23. Y habitan siempre en la casa del Señor. Aquí nos quedamos, antier creo, porque íbamos a entrar a los hijos espirituales. Y es que hay una situación aquí, hermano. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero hay un error del hermano Manolo Bonilla o Manuel Bonilla cuando canta, eran 100 ovejas que había en el rebaño. ¿Cómo dice? Eran 100 ovejas que amante cuidó.
Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Y empieza el coro y dice, las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la cargó en sus brazos o en sus hombros, curó sus heridas y dice ese canto. ¿Qué dice el canto? Pero si usted lee la Biblia, no dice al redil, dice y la llevó a su casa. Léalo, búscalo si lo tiene por ahí. Dice, ahí dice, hermana, Lucas 15. Pero dice que la llevó a su casa. Ayúdenme, porque si estoy equivocado, le pido perdón al hermano Manuel Bonilla y grabo una canción con él. Si conocen al hermano Manuel Bonilla, tremendo hermano. Solo que a veces cantamos, pues nos salimos tantito, pero veamos, ¿qué dice, hermano? Donde dice de las 100 ovejas, y cuando regresó, amén, 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 amén. El texto donde dice que la curó, la levantó y la llevó, pero no la llevó al redil. ¿La tiene ahí? Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Vuelve a la casa. No la llevó al redil. ¿Y por qué la llevó a la casa? Entonces ahí, ¿a quiénes se lleva a la casa? A los hijos. Entonces, una oveja, hermanos, puede ser que haya pasado un momento de dificultad, puede ser que haya caído, puede ser que haya en un momento dado tal vez sentirse perdido, pero cuando el pastor de pastores, que es Jesucristo, la toma, la levanta, se la lleva a su casa y la lleva a otro nivel, al nivel de hijo. Y es, ya no eres oveja. Hermano, yo le digo al Señor, dame hijos. Yo ya le dije, ¿verdad?, que yo quería ser como el padre Abraham. Quería tener muchos hijos. Pero ya entendí, pues, que espirituales. Quiero tener muchos hijos espirituales. Entonces, habitan siempre en la casa del Señor. Sí, dice la casa. Entonces, pasamos entonces a la característica de los hijos espirituales, hermano. A veces se van por voluntad propia, decíamos ayer. A veces, pero esos no comen algarroz. Me ha pasado ahí hermanos que regresan a la iglesia y dicen, ay pastor, fui a una iglesia, pero la verdad no me gustó porque no le encontré y me regresé. Acá estoy. No porque no use el Señor al otro hermano, sino porque no comen cualquier alimento. Un hijo, hermano, come en la mesa de su padre. Es lo que le hemos dicho, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo. ¿Qué cosa come la abeja reina? A ver, hermano. Porque la iglesia haga de cuenta que la iglesia es la reina, la que se va a casar con el Señor, la que se va a ir a la boda del Cordero. ¿Qué come la reina? Jalea real. Las abejitas, las otras abejas, las obreras, ¿cómo se llama ese que no trabaja? El zángano, el ¿qué más? No, es que para recordarme, pues. Entonces, pero las ovejas, las abejas obreras, hermano, comen miel, nada más. Pero la reina come jalea real. Y dicen, no es que me lo dijeron, yo lo investigué, y dicen los escritos que la abeja reina se desarrolla más grande porque come jalea. Por eso es jalea para aquí, jalea para allá, jalea para allá. Esa es una canción. Entonces, comen jalea y se desarrollan más grande que las otras abejas. Por eso la iglesia, hermano, tiene que comer alimento o palabras reveladas. ¿Sí me entienden? El logos, hablando del logos, el logos es la palabra escrita, ahí está. Pero el rema es la palabra que el Espíritu Santo toma, hermanos, y que nos la da en el momento apropiado para una situación específica, para nosotros desarrollarnos. Entonces, los hijos no comen cualquier cosa.
comen, no comen algarroba. Amén, hermano. Puede ser que pierdan la conciencia de identidad, quiénes son, pero vuelven en sí. Un hijo espiritual, hermano, puede ser que en algún momento se sienta que se perdió, ya se fue hasta de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces puede un hijo pródigo irse de la casa. Pero allá donde está, está pensando, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan y yo acá comiendo sobras, tengo hambre. Entonces reconocen que hay abundancia de pan en casa. Los hijos reconocen que hay, hermanos, cuando vuelven, lo tengo 2 veces, miren, vuelven a casa y vuelven a sus principios, porque el hijo pródigo regresó a su padre y reciben misericordia del padre, vuelven humildes. Eso lo expliqué ya, hermanos, ayer, ¿verdad? Que vuelven humildes. Mire, ya me quedé en la explicación de todo esto. Vuelven humildes, hermanos, porque hay 2 tipos de hijos. Fíjese, está el hijo llamado Absalón. ¿Se acuerdan que mató a su propio hermano, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hermano de Absalón? El que violó a Tamar, Amnón. Ese muchacho violó a su propia hermana y huyó. Entonces resulta, Absalón lo mató y Absalón huyó. Pero uno de los generales del ejército de David le dice, que regrese, o tu hijo, que regrese. Y estuvo darle y darle. Y David le permitió que regresara otra vez. Y regresa Absalón, pero no regresó arrepentido. Porque los hijos no se buscan. Perdón, hermano. Le voy a decir, a los hijos no se le anda buscando. Hijo, vente, regrésate. No. Porque el padre no mandó a buscar al hijo pródigo. Tampoco le mandaba sandwichitos, ni le mandaba lonche a donde estaba. Allá donde estaba el hijo pródigo estaba volviendo en sí. Pero a Absalón lo mandó a buscar. Porque hay gente, ¿verdad?, que intercede. Pastor, ¿por qué no van a visitar al hermano fulano? Pero si no está arrepentido, ya lo mismo. Yo me lo he encontrado, yo lo he invitado. ¿Para qué ve ahí, pastor? Ay, a mí no me gusta cómo usted deja que la gente se ponga pantalón y que se pongan esto y se pongan aquello. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y para qué lo voy a traer? Para que me vengan a meter problemas acá. Entonces resulta que regresa Absalón, hermano, y le quema la viña al general que pidió que regresara a la casa. Le quemó la viña y luego de eso quiso matar a David y le quiso quitar el trono, el reino. Entonces, por eso puse aquí, vuelven humildes. Un hijo no vuelve altivo, hermano. Imagínense que un hijo llegue a la casa, papá, ya me fui de la casa, pero ya vine. Pero aquí en la casa mando yo, papá. Ah, no, mijito. Si aprendiste a volar. A ver, ese es el salmo de Vicente Fernández. Sí, bueno, es que no puede ser posible que un hijo tiene que volver humilde. Como el hijo pródigo. ¿Cómo regresó el hijo pródigo? A ver, hermano, dame su comentario. ¿Cómo regresó? Arrepentido, humilde, humillado. No regresó altivo. Absalón sí. Mire, hermano, yo cuando regresé a la casa aquí entre nos, que no lo sepa nadie, cuando yo regresé a la casa con mi esposa, yo le dije, ¿sabes qué? Yo regreso a ti, yo regreso aquí a la casa, pero regreso con el propósito de cambiar. Yo no voy a regresar aquí a gritarte, a gritonearte y maltratarte. No regresé diciéndole, mira, voy a regresar, pero eso sí, yo voy a hacer lo que se me pegue mi gana. Aunque mi esposa ya nunca me anduvo tan detrás de mí, nada. Pero sí, hermanos, uno tiene que regresar con otra actitud. Amén, hermano. Si regresa uno a casa y si regresa uno a la iglesia. Ahora, se les da cobertura y reciben cobertura. ¿Por qué? Porque le dijo el padre a los siervos, saquen el mejor vestido, no cualquier vestido, hermanos. El Señor nos ha dado una vestidura, hermanos, una vestimenta blanca, limpia, resplandeciente, hermanos. Es una cobertura que nos ha dado.
Amén. Nos quitó los andrajos, nos quitó la ropa sucia que traíamos y nos dio cobertura. Pero esa cobertura, hermanos, hay que recibirla. Pastor, yo quiero ser parte de la congregación. ¿Qué hago? Pues vamos a darle la cobertura espiritualmente. Orar por usted. Yo tuve que ir hasta Guatemala. Y allá en Guatemala oraron por mí. Y digo, yo vengo y quiero que oren por mí porque acepto la cobertura espiritual que está dando Ebenezer. Y de ahí, hermanos, al poco, como a los años, ya fue que me reconocieron como pastor. Por eso, y ya fue que nos dieron este anillo. Yo lo quería de oro. Ya algún día vamos, a lo mejor el de apóstol, bueno, no, pero fíjense, aceptar la cobertura. Y luego, ¿qué dice? Se renueva la identidad y la autoridad, hermanos. Se les enseña a caminar, a servir, a evangelizar. Se les da a comer enseñanza pastoral y magistral acerca de Jesucristo, que es el becerro gordo. Porque ¿qué dijo el Señor? Tráiganle anillo, tráiganle sandalia. Y el anillo, hermanos, es renovar la autoridad, el lugar que tenía antes. Y ahora, ¿cómo me va a ver, pastor, si yo fallé? Como un hijo. Porque ¿qué dijo el hijo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, le iba a decir. Y no lo dejó terminar. Lo abrazó, lo besó y se regocijó de que su hijo, el que había muerto, estaba vivo, había resucitado. Entonces le renovó su autoridad, su identidad, y le dio sandalias para que aprenda a caminar, para que aprenda a servir y también a evangelizar, porque las sandalias representan el apresto del evangelio de la paz, un evangelio de la paz, ¿verdad? No, porque mire, hermano, ya después de la caída ya las cosas ya no se ven igual, ya no andamos criticando. Por ejemplo, yo tengo mi papá ha tenido como unas 2000 caídas, diríamos. Y tal vez otros lo regañotean y le dicen, no, ¿cómo va a ser posible que otra vez volviste a tomar? Y yo llego y le digo, papi, ¿cómo estás? Échale ganas, levántate, vuelve otra vez. Dios te ama. Tú puedes levantarte. Porque yo entendí que después de la caída yo no puedo llevar un evangelio, hermanos, atacador y condenador y acusador. El evangelio es de paz, es darle esperanza al que está caído, ¿o no? Porque evangelio significa buenas noticias. Caíste, hay buenas noticias, te puedes levantar. Caíste, mira, 7 veces cae el justo y de todas ellas se levantará. Porque resulta, hermano, que hasta eso estaba yo viendo. Sí, estaba lloviendo hace unos días, pero estaba yo mirando, pues, que dice la Biblia, de todas ellas se levantará. No, ya va a venir el pastor y me va a levantar. No, él se va a levantar. El justo se va a levantar. Dios lo levantará. Sí, le va a dar fuerza y se va a levantar. Ahora, entonces, hermanos, eso es el asunto de los hijos espirituales. Y aquí es donde yo quería llegar, pero tal vez lo voy a... Tengo 44 minutos. Me regalan 5 nomás. Saludos. ¿Bebieron agua pero no quieren? Sí, una coquita. ¿Cuánto sale? 20 pesos. Los hijos herederos. Los hijos herederos, hermanos, ven al ministro como un padre heredero. Miren, ¿cuáles son las características de los hijos herederos? Voy a ir un poquito rápido, pero son participantes de lo que su padre recibe. El Salmo 133, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Y la cabeza, hermano, es Cristo. Amén. Pero Dios también dejó cabezas. La cabeza, digamos, apostólica. La cabeza pastoral. De manera que lo que cae sobre la cabeza desciende ¿hacia dónde? Hacia la barba. Y de la barba hacia las vestiduras. Y de las vestiduras hasta el borde de las vestiduras. Es decir,
que los que tienen paternidad, hermanos, los que tienen padres espirituales, si el padre recibe bendiciones, van a bajar hasta él. Y yo así lo creía. Lo que el Señor le dé a mi apóstol, yo también lo voy a recibir en el nombre del Señor. Él tiene un pantallón, ahorita yo tengo una pantallita, no lo puedo apantallar, pero ya después, ¿verdad? El Señor me va a dar algo más. El pastor, mi apóstol dice, empezamos a orar hacia los lados, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste y hacia el este. ¿Sí lo dije? Entonces dice, y empezamos a entendernos. Y un día le dije a los hermanos, vamos a tomar la pared y vamos a empujar en el nombre del Señor. Para que eso es como un acto profético. Para pedir al Señor que nos extienda. Y dice, y empezamos. Y luego el vecino de la derecha nos vendió el terreno. Luego el de la izquierda también. El de atrás también. Y vieron, hermano, ahí tienen ya más de una cuadra. Tienen, ¿tú viste, ah? Más de una cuadra tienen ya ocupada la iglesia. Entonces tenemos que creer. Pero lo que recibe un padre, reciben los hijos. Así que los padres tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga. Son persistentes así como Eliseo con Elías. Voy a ir rápido. Reciben la doble porción ministerial, son sucesores. En lugar de, le dan continuidad a la visión y a la misión. Esos son los hijos espirituales, herederos. Se siguen preparando para recibir herencia. Estos siguen aprendiendo, hermano. No, ya me lo sé, eso ya le escuché al pastor ya. Hermano, mire, estos son producto del engendramiento de las entrañas limpias. Porque hasta eso, hermano, si yo quiero ser un padre espiritual y heredero, yo tengo que conducirme limpiamente. Porque un padre no puede, ¿cómo se llama? Compartir algo bueno si lo que trae es malo. ¿Sí me explico? Si yo como ministro no estoy bien y le ministro la palabra a usted, yo no le estoy ministrando esa palabra, sino lo que yo tengo. Por eso digo el apóstol Pedro, lo que tengo, te doy. O sea, si yo, ¿qué tengo? ¿Qué hay en mí? Tengo salud espiritual, estoy limpio. Porque eso es lo que le voy a transmitir a ustedes. Yo requiero todos los días, por eso pido, ¿verdad?, que ustedes también oren por mí, todos los días. Pero tengo que engendrar, y cuando hablamos de reengendramiento, hermanos, porque eso es lo que hacemos con cada uno de los hermanos que van desarrollándose, reengendrarlos espiritualmente. ¿Qué es eso? El reengendramiento, hermanos, viene por medio de la palabra de Dios. Yo le doy palabra a usted, la palabra del Señor, se la estoy declarando. Yo la vengo, porque también dice la Biblia que en parte hablamos y en parte ¿qué? Profetizamos. Entonces a veces yo estoy hablando y le digo, y me detengo y digo, hermano, esta palabra es para usted. En el nombre del Señor, recíbala, porque el Espíritu Santo pues a veces me hace sentir eso. Y es que esta palabra es la palabra profética más segura. Entonces, hermanos, aquí está esto que les decía, ¿ven? Cómo va descendiendo la bendición de la cabeza a la barba a la vestidura, y de la vestidura hasta el gorro. Todos los que estén bajo cobertura van a recibir la bendición. Amén, hermano. Y aquí está algo que quiero presentarles, y por eso insistí en continuar. Mire, la persistencia de Eliseo, hermano, y la exanastasis de Elías. ¿Qué significa exanastasis? El arrebatamiento. Aquí vamos a matar dos pájaros de tiro. Porque vemos cómo Eliseo, hermanos, se aferra, se persiste. Porque hay quienes dicen, ya, ¿para qué? Yo ya no quiero nada. ¿Verdad? Como el príncipe el hijo de la reina esta que acaba de morir, ¿no? Dejaba tantos años esperando el trono y no se moría la señora. Así era Eliseo. Mire, le dice, andaba Eliseo con Elías, hermanos, y estaban en Gilgal. Eso dice la Biblia, hermanos. Mire,
Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venía? Estaban en Gilgal. Ahora, hermano, ¿qué significa Gilgal? Remolino de viento, polvo alborotado. Hermano, perdón. Eso significa Gilgal. ¿Cuántas veces hay gente que dice, ay Dios, de verdad que la situación está difícil? Porque eso significa, pues, hay torbellino, hay lucha, hay prueba, hay momentos de dificultad. Yo ya no voy a seguir. Ay, no, ya, qué padre, ni qué nada, el pastor está mal. Porque están en Gilgal. Es que, hermanos, con un padre hay que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Cuando se tiene un padre espiritual y se quiere heredar. Y dice, entonces le dice mire, cuando le dijo, el Señor me dijo que yo me vaya a Betel, ahorita vamos a ver, pero le dice, no te dejaré. Y esa palabra es asap. No voy a aflojarle, no voy a soltar, no voy a renunciar, no voy a permitir que otro tome mi corona, porque eso dice la Biblia. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No dejes, algo así dice, no dejes que ninguno tome tu corona. Estoy tratando de recordar el texto, pero eso de alguna forma la Biblia dice que no debemos permitir que otro tome nuestra corona, porque, hermano, si alguien deja su corona, el galardón que Dios tiene para ti, hermano, si tú lo dejas, lo va a tomar otro. Esa es como la mujer, hermano. Para esta fecha ya mi esposa estuviera casada con otro. Sí, porque como dijo el pastor de allá, mi pastor, que le dijo a una hermana, un hermano le decía a su esposa, no sé cómo se llamaba la hermana, Maruca o Maru, le decía, si quieres irte, andate, le decía, ande, vete. Y le dice el apóstol, mira, hijo, le dice, porque era un pastor el que le decía a su esposa, le dice, mira, no le siga diciendo que se vaya, porque te va a agarrar la palabra. Y si te agarra la palabra luego te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Y debo de decirle a la mujer, si quieres irte, andate. Y ahora le decía, si te quieres ir, llévame contigo, le decía. Entonces, hermanos, de ahí le dice, mire, se fueron a Betel. Pero ¿cómo está el asunto aquí? Segunda de Reyes 2:2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Se aferró al Padre. Y entonces, ¿qué significa Betel, hermano? Casa de Dios. Pero también dentro de algunas acepciones o algunos significados significa cárcel. Entonces, hay que estar ahí en la casa de Dios, en la casa siempre, siempre. Los hijos herederos, hermanos, siempre están en la casa del Señor. Siempre. Y no dejan, ni en la cárcel dejaron a Pablo, ¿verdad? Timoteo y otros hombres. Unos sí lo abandonaron, pero hubieron algunos que en la cárcel estuvieron aún con el apóstol Pablo. Ahora, dice luego Jericó, Segunda de Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó es ciudad donde los hijos mueren. Y Jericó, hermanos, fue la ciudad primicia, porque fue la primera que conquistaron. ¿Por qué creen que aquel hombre que agarró el lingote de oro, hermanos, y el manto babilónico y no sé qué otra cosa tomó, pero creo que un ídolo parece, hermanos, ¿cómo se llamaba? Acam. Tomó de la primicia y lo escondió en su casa. Tomó de lo que le pertenecía a Dios. Si esa primicia era de Dios, Dios le dijo, acaben con todo, quemen la ciudad, o
Porque ese es anatema. Y el significado de anatema, a veces nosotros nada más lo hemos encontrado como si fuera maldición. Pero anatema también es algo dedicado a Dios. Es decir, que Jericó le pertenecía a Dios. Es como el diezmo, pues digamos. El diezmo le pertenece al Señor. No te lo comas, porque no te pertenece a ti. Le pertenece al Señor. ¿Y qué pasó, hermano? Acán sí agarró de esa primicia. Y dijo, qué bonito lingote de oro. Qué bonito manto babilónico. Qué bonito. Y lo escondió. Y entonces siguió la batalla Josué y empezaron a perder batallas. Pero no sabía que había uno que tenía escondido. A veces la iglesia, hermano, puede venir hacia abajo y decir, ¿por qué será? ¿Qué está pasando? A lo mejor alguien en su casa, en el campamento, hermanos, tiene escondido cosas que no. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que Eliseo ni ahí dejó a Elías. Y entonces, Segunda de Reyes 2:6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Jordán significa descender, región baja, caer. En otros significados significa humillación. Amén. Entonces, Eliseo estuvo en las buenas, en las malas, siempre estuvo ahí. ¿Con quién? Con su padre espiritual. Y cuando se fue, su padre dijo, Padre mío, carros, algo así. Ahorita lo vamos a leer porque aquí lo tengo. Pero antes de eso, antes de decir eso, hermano, este fue también la forma como el Señor fue llevando a Elías hacia el arrebatamiento. Si usted lo va viendo, hermanos, y lo va aplicando, usted va a ver aquí el proceso. Si alguien quiere irse con el Señor en el arrebatamiento, aquí hay, hermanos, algunos puntos que nos pueden ayudar. Amén. Ok. Entonces recibió la doble porción. Los hijos espirituales reciben la doble porción. Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le hubiera pedido usted a Elías? Algunos le hubieran dicho, ¿y si me voy contigo? Me dejo de estar batallando acá. A lo mejor se le hubiera concedido, pero ¿quién iba a darle seguimiento al ministerio? Entonces, hermanos, Elías le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces aquí es donde, mire, en este verso, para no cansarle mucho, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Estas palabras, hermanos, dan a entender pues que Eliseo reconocía a Elías como su padre, y un padre heredero, porque le dejó la doble porción. Y aquí tenemos, dice, nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y de ahí, ya esos son otros 20 pesos. Ese ya es otro costo, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, así como Eliseo, estuvo también Timoteo. Fue un hijo heredero. Tito, un hijo heredero. Heredaron, hermanos. Así que yo quisiera orar, hermanos, por usted. Porque, mire, esto ya no lo vimos, pero en algún tiempo lo vamos a ver. Antes que venga el Señor. Amén. Pero los hijos espirituales pueden seguir creciendo hasta llegar a ser hijos herederos. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Yo no sé, ¿verdad? Pero en esta noche vamos a orar hasta por los niños. Acérquense por acá, hijo. Tráiganme los niños para acá porque ellos también van a desarrollarse.
Vamos a orar.